25 mecánicos cobraron fortunas sin arreglar nada. El humilde mecánico lo hizo gratis y honesto. El sol de agosto caía implacable sobre las calles del centro de Guadalajara cuando Roberto Medina se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano manchada de grasa. A sus 35 años había dedicado más de 18 de su vida a entender el lenguaje de los motores, ese idioma mecánico que pocos dominaban verdaderamente. Su pequeño taller en la colonia Santa Teresita no era gran cosa, apenas un local angosto con espacio para 2 vehículos, herramientas que habían visto mejores días y un letrero pintado a mano que decía: Taller Medina, reparaciones honestas. Ese letrero, desgastado por el sol y la lluvia, representaba el único principio que Roberto jamás había comprometido en todos sus años como mecánico. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había aprendido el oficio de su padre, don Miguel Medina, un mecánico de la vieja escuela que creía que la honestidad valía más que cualquier cantidad de dinero. Cuando don Miguel falleció 3 años atrás, Roberto heredó el taller junto con sus deudas y una reputación de integridad que era tanto una bendición como una maldición, en un sector donde muchos veían a los clientes como oportunidades para sacar provecho. El pequeño negocio apenas sobrevivía. Mientras otros talleres de la zona cobraban diagnósticos inventados y reemplazaban piezas que no necesitaban cambio, Roberto se negaba a participar en esas prácticas. Les decía a sus clientes exactamente qué estaba mal, cuánto costaría realmente arreglarlo, y en ocasiones incluso les explicaba cómo podían resolver problemas menores por su cuenta. Esta filosofía le había ganado la lealtad de algunos clientes fieles, pero también significaba que mientras sus competidores prosperaban, él apenas cubría la renta del local y los gastos básicos. Vivía en un pequeño departamento arriba del taller, un espacio modesto con lo esencial: una cama, una cocina diminuta y un baño que necesitaba reparaciones que él mismo hacía cuando tenía tiempo. Su esposa Laura había partido 2 años atrás, cansada de la lucha constante contra las dificultades económicas, dejándolo solo con sus principios y su pasión por los motores. Aquella tarde de martes, Roberto estaba terminando de ajustar el carburador de un Nissan Tsuru del 98, un modelo que conocía como la palma de su mano, cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor europeo acercándose a su taller. Era un ruido diferente, más refinado, pero con una irregularidad que su oído entrenado detectó inmediatamente. Levantó la vista y vio un BMW Serie 5 de modelo reciente, color negro brillante, que se detenía frente a su humilde establecimiento. El contraste era notable. Ese automóvil valía probablemente más que todo lo que Roberto poseía en su vida. Del vehículo descendió una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con ropa sorprendentemente sencilla para alguien que conducía semejante automóvil. Llevaba unos jeans desgastados, una blusa blanca de algodón y tenis deportivos. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo sin pretensiones y no llevaba joyas visibles, excepto un reloj de apariencia modesta. Lo que más llamó la atención de Roberto fue su expresión. Había frustración en su rostro, pero también una determinación tranquila que hablaba de alguien acostumbrado a resolver problemas. «Disculpe», dijo la mujer acercándose al taller. «Espero que pueda ayudarme. He llevado mi carro a 25 talleres diferentes en los últimos 3 meses. Todos me han cobrado fortunas por supuestas reparaciones, pero el problema sigue ahí. Ya no sé a quién creer». Roberto limpió sus manos en un trapo y se acercó, notando la desesperación genuina en su voz. «¿Cuál es el problema específicamente?».
El motor pierde potencia de forma aleatoria, explicó ella. A veces funciona perfectamente durante días y luego, sin ninguna razón aparente, comienza a fallar. Se apaga en semáforos, tiembla cuando acelero y en ocasiones simplemente no arranca. He gastado más de 80,000 pesos en reparaciones y nadie ha podido solucionarlo. Roberto frunció el ceño, intrigado por el desafío técnico. ¿Qué reparaciones le han hecho exactamente? La mujer sacó una carpeta del coche repleta de facturas y comenzó a enumerar. Cambiaron la bomba de gasolina, las bujías, los sensores de oxígeno, el filtro de aire, las bobinas de encendido, el sensor de masa de aire, limpiaron los inyectores, reemplazaron el cuerpo de aceleración e incluso cambiaron el módulo de control del motor. Todos juraban que habían encontrado el problema. Cobraban entre 3 y 8,000 pesos por visita, y después de unos días, la falla regresaba exactamente igual. Roberto sintió una mezcla de indignación y tristeza al escuchar la lista. Reconocía el patrón inmediatamente: mecánicos incompetentes o deshonestos que simplemente iban reemplazando componentes al azar, cobrando por cada uno, esperando eventualmente acertar. Era precisamente el tipo de práctica que desprestigiaba la profesión que él tanto amaba. ¿Puedo revisar el carro?, preguntó Roberto. No le voy a cobrar por el diagnóstico. Solo quiero ver qué está pasando realmente. La mujer lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿De verdad? Todos los demás me cobraron entre 500 y 1,000 pesos solo por conectar una computadora y decirme que necesitaba cambiar algo. Yo no trabajo así, respondió Roberto simplemente. Si encuentro el problema y puedo arreglarlo, le cobraré solo por la reparación real. Si no puedo encontrarlo o no puedo solucionarlo, no le cobro nada. Así de simple. La expresión de la mujer cambió ligeramente. Había algo en la manera directa y sin pretensiones de Roberto que parecía diferente a todos los mecánicos que había conocido en los últimos meses. Asintió y le entregó las llaves. Roberto comenzó su inspección de manera metódica y sistemática. Primero, conectó su escáner de diagnóstico, una herramienta que había comprado de segunda mano, pero que mantenía actualizada con mucho esfuerzo. Revisó los códigos de error almacenados en el sistema, estudió los datos en tiempo real del motor y comenzó a notar patrones que otros habían pasado por alto. La mujer observaba desde una silla en el taller, fascinada por la concentración absoluta con la que Roberto trabajaba. «Dígame exactamente cómo se comporta el carro cuando falla», pidió Roberto sin apartar la vista del monitor de diagnóstico. «Cada detalle es importante». La mujer pensó cuidadosamente antes de responder. «Generalmente sucede después de conducir unos 20 o 30 minutos. El carro funciona perfectamente al principio, pero luego comienza a perder potencia gradualmente. Es como si el motor no recibiera suficiente combustible o aire. Si lo apago y espero unos 10 o 15 minutos, vuelve a funcionar bien por un rato». Roberto asintió, sus engranajes mentales girando. ¿El problema es peor en días calurosos? Ahora que lo menciona, sí, respondió ella sorprendida. ¿Cómo lo supo? Es una pista importante, dijo Roberto, comenzando a formar una hipótesis. Se metió debajo del carro con una lámpara de mano y comenzó a inspeccionar el sistema de combustible. Revisó cada conexión, cada manguera, cada componente con cuidado meticuloso. Luego se movió al compartimiento del motor y comenzó a rastrear el cableado eléctrico, centímetro por centímetro. Después de casi 2 horas de inspección exhaustiva, Roberto emergió de debajo del capó con una expresión de satisfacción contenida. «Encontré el problema», anunció. La mujer se levantó de inmediato, incrédula. «¿En serio? ¿Después de todo este tiempo?» Es algo que ninguno de los otros mecánicos consideró porque estaban demasiado ocupados reemplazando piezas al azar.
explicó Roberto, señalando hacia el motor. El problema no está en los componentes que cambiaron, está en el arnés de cables que alimenta los inyectores. Hay un punto específico donde el aislamiento del cableado se ha deteriorado y está entrando en contacto con el bloque del motor. Cuando el motor se calienta después de conducir un rato, la expansión térmica hace que el cable pelado toque el metal y provoca un cortocircuito intermitente en los inyectores. Roberto mostró el cable problemático con cuidado, usando su lámpara para iluminar el punto exacto donde el aislamiento estaba dañado. Mire aquí. Ve cómo el plástico está agrietado y se puede ver el cobre por debajo. Esto es lo que ha estado causando todos sus problemas. Cuando hay contacto con el metal del motor caliente, los inyectores reciben señales irregulares y el motor pierde potencia o se apaga. Cuando el motor se enfría, el metal se contrae, el contacto se separa y todo vuelve a funcionar normalmente. La mujer se acercó para ver, totalmente absorta en la explicación. ¿Y por qué ninguno de los otros 25 mecánicos lo encontró? Roberto suspiró. Porque diagnosticar problemas intermitentes requiere paciencia, conocimiento real del sistema y, sobre todo, honestidad. Es más fácil conectar una computadora, ver códigos de error genéricos y simplemente empezar a cambiar componentes costosos. Algunos mecánicos genuinamente no tienen el conocimiento necesario. Otros simplemente ven a los clientes como oportunidades de hacer dinero fácil. ¿Puede repararlo?, preguntó ella, su voz mezclando esperanza y cautela. Por supuesto, respondió Roberto. Necesito reemplazar esa sección del arnés de cables y asegurarme de que esté correctamente aislado y separado del bloque del motor. Es un trabajo que tomará aproximadamente 3 horas si lo hago bien. La pieza en sí cuesta unos 1.500 pesos y con la mano de obra serían 2.800 pesos en total. La mujer lo miró con una expresión que Roberto no pudo interpretar completamente. Después de gastar 80.000 pesos, el problema real costaba menos de 3.000 pesos repararlo. Desafortunadamente sí, confirmó Roberto. Y lo peor es que algunos de esos componentes que le cambiaron probablemente ni siquiera necesitaban reemplazo. Las bujías, las bobinas, los sensores. Muchas de esas piezas pueden durar años si el carro recibe mantenimiento adecuado. Hubo un largo silencio durante el cual la mujer simplemente observó a Roberto con una intensidad que lo hizo sentir ligeramente incómodo. Finalmente, ella habló. ¿Y si le digo que no tengo el dinero para pagar la reparación ahora mismo? Ya gasté todo lo que tenía en los otros talleres. Roberto no dudó ni un segundo. Entonces lo arreglo de todas formas y me paga cuando pueda. No voy a dejar que siga gastando dinero en reparaciones inútiles en otros lugares. Además, ya invertí 2 horas diagnosticando el problema. Sería absurdo no terminarlo. La mujer parpadeó, claramente sorprendida. ¿Haría eso? Sin conocerme, sin ninguna garantía de que le pagaré. Señora, dijo Roberto con una sonrisa cansada, llevo 18 años en este negocio. Aprendí de mi padre que la mecánica es sobre resolver problemas de la gente, no sobre aprovecharme de ellos. Si puedo ayudarla a solucionar esto, lo haré. El dinero siempre ha sido secundario para mí. Por eso mi taller es pequeño y apenas sobrevivo, pero puedo dormir tranquilo por las noches. La mujer se quedó en silencio nuevamente, y Roberto notó que sus ojos se habían humedecido ligeramente. ¿Cómo se llama?, preguntó ella suavemente. Roberto Medina, para servirle, respondió él. Roberto, mi nombre es Patricia Salazar, dijo ella, extendiendo su mano. Y voy a aceptar su oferta, pero con una condición. Déjeme pagarle ahora mismo lo que vale la reparación, y cuando termine, si el carro queda bien, le voy a pagar el doble. No es negociable. Roberto quiso protestar,
Pero algo en la determinación de Patricia le hizo entender que no tenía caso argumentar. Asintió y comenzó a trabajar en la reparación. Mientras trabajaba, Patricia se quedó en el taller, observando cada movimiento con una atención que iba más allá de la curiosidad casual. Hacía preguntas inteligentes sobre el proceso, demostrando que aunque no era mecánica, tenía una mente analítica que comprendía los fundamentos de lo que Roberto explicaba. ¿Siempre ha trabajado solo?, preguntó Patricia mientras Roberto soldaba cuidadosamente las conexiones del nuevo arnés de cables. Desde que mi padre murió, sí, respondió Roberto sin apartar la vista de su trabajo. Antes trabajábamos juntos. Él me enseñó todo lo que sé, no solo sobre mecánica, sino sobre cómo tratar a la gente con dignidad y respeto. Se nota, comentó Patricia. En los 25 talleres donde estuve, ninguno me explicó nada con tanta claridad como usted. La mayoría ni siquiera quiso que viera lo que hacían. Simplemente me decían qué componente necesitaba cambiar, me cobraban y me mandaban a casa. Roberto hizo una pausa en su trabajo y la miró directamente. Ese es el problema con muchos en esta industria. Ven el conocimiento técnico como un arma para intimidar a los clientes en lugar de como una herramienta para ayudarlos. Yo creo que cada cliente tiene derecho a entender exactamente qué está mal con su vehículo y por qué cuesta lo que cuesta arreglarlo. Después de exactamente 2 horas y 45 minutos, Roberto terminó la reparación. Había reemplazado la sección dañada del arnés, envuelto todas las conexiones con aislamiento térmico de alta calidad y asegurado el cableado de manera que nunca volvería a entrar en contacto con partes calientes del motor. Limpió meticulosamente todo el compartimiento del motor y luego invitó a Patricia a arrancar el vehículo. El BMW cobró vida inmediatamente, ronroneando con la suavidad característica de un motor alemán bien afinado. Roberto conectó su escáner una vez más y verificó todos los parámetros. Todo estaba perfecto. Los valores de los inyectores eran consistentes. La presión del combustible era exacta y no había códigos de error de ningún tipo. Funciona perfectamente ahora, confirmó Roberto. Pero para estar completamente seguro de que el problema está resuelto, me gustaría que lo conduzca durante media hora más o menos y luego regrese. Quiero verificar que todo siga funcionando correctamente después de que el motor alcance su temperatura normal de operación. Patricia aceptó y condujo el carro durante 40 minutos por diferentes zonas de Guadalajara, incluyendo algo de tráfico pesado que forzaría al motor a calentarse completamente. Cuando regresó al taller, su sonrisa lo decía todo. No pierde potencia, no tiembla, no da ningún problema, reportó entusiasmada. Es la primera vez en 3 meses que puedo conducir sin ansiedad, esperando que se apague en cualquier momento. Roberto hizo una última verificación con el escáner. Confirmó que todos los sistemas seguían funcionando perfectamente y finalmente declaró el trabajo completo. Patricia inmediatamente sacó su cartera y comenzó a contar billetes. Le dio a Roberto 6,000 pesos, exactamente el doble de lo que él había cotizado. No, señora Patricia, esto es demasiado, protestó Roberto, tratando de devolverle 3,000 pesos. Roberto, dijo ella con firmeza, empujando su mano de vuelta. Gasté 80,000 pesos en 25 talleres, donde no solo no solucionaron nada, sino que probablemente me estafaron. Usted resolvió en menos de 3 horas un problema que nadie más pudo diagnosticar en 3 meses. Vale cada peso y más. Por favor, acéptelo. Roberto finalmente cedió, guardando el dinero con una gratitud genuina. Esos 6,000 pesos representaban más de lo que generalmente ganaba en toda una semana. Patricia se dirigió a su carro, pero antes de subir, se volvió hacia Roberto. Una pregunta más.
dijo. Si es tan bueno en lo que hace, ¿por qué su taller es tan pequeño? ¿Por qué no ha expandido su negocio? Roberto sonrió con una mezcla de resignación y aceptación. Porque para crecer en este negocio, aparentemente necesitas estar dispuesto a hacer lo que hacen los otros 25 talleres donde usted estuvo. Cobrar por trabajos innecesarios, reemplazar piezas que no están dañadas, intimidar a los clientes con jerga técnica. Yo no puedo hacer eso. Prefiero mantener mi taller pequeño y mi conciencia limpia. Patricia lo observó por un largo momento, como si estuviera memorizando su rostro. ¿Sabe qué, Roberto? Creo que usted está subestimando cuánta gente hay que valora exactamente lo que usted ofrece. Honestidad, competencia y respeto. Solo necesita la oportunidad correcta. Con esas palabras enigmáticas, Patricia subió a su BMW y se marchó, dejando a Roberto solo en su taller con 6,000 pesos en el bolsillo y una sensación extraña de que ese encuentro había sido más significativo de lo que parecía en la superficie. Lo que Roberto no sabía era que Patricia Salazar no era simplemente una clienta frustrada con problemas de automóvil. Era la directora de operaciones de Grupo Drive, una de las cadenas de distribución automotriz más grandes de México, con más de 150 sucursales en 20 estados del país. El BMW que Roberto había reparado era uno de varios vehículos que Patricia había llevado intencionalmente a diferentes talleres mecánicos en Guadalajara durante los últimos 3 meses. El problema con el carro había sido deliberadamente creado por los ingenieros de Grupo Drive como parte de una investigación exhaustiva sobre la honestidad y competencia en la industria de reparación automotriz. Patricia había visitado 25 talleres diferentes, desde pequeños negocios familiares hasta grandes cadenas corporativas, y en cada uno había documentado meticulosamente qué diagnósticos le daban, qué reparaciones proponían y cuánto cobraban. Los resultados habían sido desalentadores. De los 25 talleres, 24 habían fallado la prueba espectacularmente. Algunos habían cobrado por reemplazar componentes que nunca tocaron. Otros habían cambiado piezas que funcionaban perfectamente. Varios habían inventado problemas completamente ficticios para justificar facturas infladas. Solo uno, un pequeño taller en la colonia americana, había diagnosticado correctamente el problema, pero el mecánico había cotizado 5,000 pesos por una reparación que debería costar menos de 3,000. Roberto Medina era el 26º y último mecánico en la lista de Patricia. Su taller había sido incluido casi como una idea de último momento, recomendado por un empleado de Grupo Drive que vivía en Santa Teresita y ocasionalmente había visto a Roberto trabajar. Patricia había llegado sin expectativas, asumiendo que sería otra decepción más en una larga lista de decepciones. Lo que encontró la había dejado genuinamente sorprendida. No solo Roberto había diagnosticado el problema correctamente y con rapidez notable, sino que lo había hecho sin cobrar por el diagnóstico, algo que ningún otro mecánico había ofrecido. Su cotización había sido justa y transparente. Su explicación había sido clara y educativa, y su oferta de hacer el trabajo sin pago inmediato había sido tan inesperada que Patricia casi no lo pudo creer. En su oficina en las torres de corporativo de Grupo Drive, en Zapopan, Patricia preparó su informe para el director general de la compañía, Fernando Gutiérrez, un hombre de 60 años que había fundado Grupo Drive 35 años atrás con un solo local de refacciones y un sueño de transformar la industria automotriz mexicana. Fernando, comenzó Patricia en la reunión de la mañana siguiente, encontramos lo que estábamos buscando.
Después de 25 decepciones, finalmente encontramos a alguien que representa exactamente los valores que queremos para nuestra nueva división de servicios. Fernando Gutiérrez se inclinó hacia adelante, intrigado. Grupo Drive estaba planeando expandirse al sector de talleres mecánicos, un movimiento estratégico que requeriría no solo capital e infraestructura, sino sobre todo personas con la combinación correcta de habilidad técnica e integridad moral. La empresa necesitaba a alguien que pudiera dirigir esta nueva división, alguien que personificara los estándares de excelencia que Grupo Drive quería establecer. «Cuéntame sobre él», pidió Fernando. Patricia presentó su informe completo sobre Roberto Medina. Había investigado discretamente su historial durante la noche, contactando a algunos de sus clientes anteriores, verificando su reputación en la comunidad y revisando su trayectoria profesional. Todo lo que encontró confirmaba su impresión inicial. Roberto era un mecánico excepcionalmente competente, con una reputación impecable de honestidad, pero que luchaba económicamente precisamente porque se negaba a comprometer sus principios. Este hombre diagnosticó en 2 horas un problema que 24 otros talleres no pudieron resolver en 3 meses, explicó Patricia. Y lo hizo sin cobrar por el diagnóstico, con una cotización justa y con una transparencia que nunca encontré en ningún otro lugar. Más importante aún, cuando le dije que no tenía dinero para pagar, ofreció hacer el trabajo de todas formas. Ese tipo de integridad es exactamente lo que necesitamos. Fernando estudió el informe cuidadosamente, prestando especial atención a las comparaciones entre Roberto y los otros 25 mecánicos. El contraste era dramático. Donde otros habían visto una oportunidad de beneficiarse, Roberto había visto una oportunidad de ayudar. Donde otros habían cobrado fortunas por trabajos innecesarios, Roberto había cobrado justamente por trabajo real. «¿Crees que estaría interesado en algo más grande que su pequeño taller?», preguntó Fernando. «Creo que necesita una oportunidad que respete sus principios», respondió Patricia. «No podemos simplemente ofrecerle dinero. Necesitamos ofrecerle un propósito que se alinee con sus valores, una oportunidad de demostrar que la honestidad puede ser rentable en esta industria». Fernando asintió pensativamente. «Prepara una propuesta, pero hazlo discretamente. Quiero conocer a este Roberto Medina personalmente antes de hacer cualquier oferta formal. Si es tan bueno como dices, vale la pena el esfuerzo extra». Durante las siguientes 2 semanas, Patricia visitó el taller de Roberto 3 veces más, cada vez con diferentes pretextos. Primero llevó un Volkswagen Jetta con un problema menor de alineación, luego un Ford Explorer con ruido en la suspensión, finalmente un Chevrolet Aveo con problemas de aire acondicionado. En cada ocasión, Roberto demostró la misma competencia, honestidad y trato respetuoso que había mostrado la primera vez. En la tercera visita, después de que Roberto terminara de reparar el aire acondicionado del Aveo, Patricia decidió ser parcialmente honesta con él. «Roberto, necesito confesarte algo», dijo mientras él limpiaba sus herramientas. «No he sido completamente sincera contigo. Mi nombre es Patricia Salazar, sí, pero no soy solo una clienta cualquiera. Soy directora de operaciones de Grupo Drive». Roberto la miró sorprendido, reconociendo inmediatamente el nombre de una de las empresas automotrices más importantes del país. ¿Grupo Drive? ¿La cadena de distribución de refacciones? «Exactamente», confirmó Patricia. «Durante los últimos 3 meses he estado haciendo una investigación sobre la calidad y honestidad de los talleres mecánicos en Guadalajara. Visité 26 talleres diferentes con problemas de automóviles deliberadamente creados para ver cómo respondían. De esos 26, solo uno diagnosticó correctamente todos los problemas,
Cotizó justamente y trató al cliente con verdadero respeto. Ese taller fue el tuyo, Roberto. Roberto se quedó en silencio, procesando esta información. Finalmente preguntó, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Porque Grupo Drive está expandiéndose al sector de servicios automotrices, explicó Patricia. Queremos abrir una red de talleres mecánicos que establezcan un nuevo estándar en la industria. Talleres donde la honestidad no sea la excepción, sino la regla. Donde los mecánicos sean valorados por su competencia y ética, no solo por cuánto dinero pueden generar. Y necesitamos a alguien que lidere esta división, alguien que personifique los valores que queremos establecer. Roberto sintió que su corazón latía más rápido. ¿Y estás diciendo que...? Estoy diciendo que nuestro director general, Fernando Gutiérrez, quiere conocerte. Interrumpió Patricia con una sonrisa. Mañana, si es posible. No te estoy ofreciendo nada todavía, pero sí te estoy ofreciendo una conversación, una oportunidad de escuchar lo que tenemos en mente y ver si te interesa ser parte de algo más grande. Roberto pasó esa noche sin dormir, dando vueltas en su pequeño departamento, considerando las implicaciones de lo que Patricia le había dicho. Parte de él estaba emocionado por la posibilidad de una oportunidad mayor. Otra parte estaba preocupada de que cualquier organización corporativa inevitablemente comprometería los principios que él valoraba. ¿Podría mantener su integridad en una operación a gran escala? ¿O se vería forzado a hacer concesiones que traicionarían lo que su padre le había enseñado? Al día siguiente, Roberto cerró su taller y se dirigió a las oficinas corporativas de Grupo Drive en Zapopan. El edificio era impresionante, una torre de vidrio de 15 pisos que contrastaba dramáticamente con su humilde taller. Se sintió fuera de lugar en su camisa de trabajo limpia y sus mejores jeans, mientras empleados con trajes elegantes pasaban a su alrededor en el lobby. Patricia lo recibió personalmente y lo condujo al piso 14, donde se encontraba la oficina del director general. Fernando Gutiérrez era un hombre robusto de 60 años, con cabello completamente blanco y ojos penetrantes que parecían evaluar todo lo que veían. Llevaba una camisa de vestir sin corbata y tenía una manera de moverse que sugería que estaba más cómodo en un taller que en una oficina corporativa. Roberto Medina, dijo Fernando levantándose para estrechar su mano con un apretón firme. He escuchado cosas impresionantes sobre ti. Siéntate, por favor. ¿Quieres café? ¿Agua? Agua está bien, gracias, respondió Roberto, tratando de calmar sus nervios. Durante la siguiente hora, Fernando y Patricia le explicaron su visión para la nueva división de servicios de Grupo Drive. Querían crear una red de talleres mecánicos premium que ofrecieran no solo excelencia técnica, sino también transparencia total. Precios justos y fijos, diagnósticos honestos, garantías reales y un sistema donde los mecánicos fueran recompensados por la calidad de su trabajo, no por cuántas piezas innecesarias pudieran vender. El modelo tradicional de talleres mecánicos está roto, explicó Fernando. Los clientes no confían en los mecánicos porque han sido estafados demasiadas veces. Los buenos mecánicos como tú luchan económicamente porque no están dispuestos a participar en las prácticas deshonestas que se han vuelto estándar en la industria. Nosotros queremos cambiar eso, crear un modelo donde la honestidad sea rentable. Suena increíble, admitió Roberto, pero ¿cómo? ¿Cómo haces que la honestidad sea rentable en un mercado donde todos los demás están haciendo trampa? Fernando sonrió, claramente complacido por la pregunta. A través de volumen, eficiencia y reputación. Si construimos talleres donde los clientes saben que serán tratados honestamente, atraeremos a suficientes clientes que podemos ser rentables con precios justos. La mayoría de los talleres pierden clientes porque los estafan una vez
y nunca regresan. Nosotros construiremos lealtad a largo plazo. Y ahí es donde entras tú, añadió Patricia. Necesitamos a alguien que establezca los estándares técnicos y éticos para toda la operación. Alguien que entrene a los mecánicos, desarrolle los protocolos de servicio y, sobre todo, asegure que cada taller mantenga el nivel de integridad que tú demuestras naturalmente en tu pequeño local. Roberto escuchó cuidadosamente, haciendo preguntas específicas sobre cómo funcionaría el sistema, cómo serían compensados los mecánicos, cómo se manejarían los desacuerdos sobre diagnósticos y cómo se garantizaría que la presión corporativa no corrompiera gradualmente los valores que decían defender. Fernando respondió cada pregunta con detalles específicos, mostrando que había pensado profundamente en estos desafíos. «Mira, Roberto», dijo finalmente, «sé que esto suena demasiado bueno para ser verdad. Sé que probablemente estás pensando que eventualmente te pediríamos comprometer tus principios para hacer números. Por eso te voy a hacer una oferta muy específica. Te voy a pagar 150,000 pesos al mes como director técnico de la división de servicios», continuó Fernando. «Pero antes de que aceptes o rechaces, quiero que pases 3 meses trabajando con nosotros en el desarrollo del primer taller piloto. Si en cualquier momento durante esos 3 meses sientes que te estamos pidiendo hacer algo que va en contra de tus valores, puedes irte sin ninguna obligación. Nos quedamos con todo el trabajo que hayas hecho. Tú te quedas con los salarios que te hayamos pagado y no hay resentimientos». Roberto sintió que la habitación giraba ligeramente. 150,000 pesos al mes era más de lo que ganaba en 6 meses en su taller. ¿Por qué harían eso? ¿Qué pasa si trabajo 3 meses y luego me voy? Habrán invertido una fortuna en mí. «Porque si decides quedarte después de 3 meses», respondió Fernando, «sabré que encontramos a la persona correcta. Alguien que no solo tiene las habilidades técnicas que necesitamos, sino que también comparte los valores en los que queremos construir este negocio. Esa certeza vale el riesgo». Roberto miró a Patricia, quien asintió con una sonrisa alentadora. Luego miró de nuevo a Fernando, viendo la sinceridad en los ojos del director general. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Roberto extendió su mano. «Acepto», dijo simplemente. «Démosle una oportunidad a ver si realmente podemos cambiar esta industria». Los primeros 3 meses fueron un torbellino de actividad para Roberto. Fernando le asignó un presupuesto de 15 millones de pesos para establecer el primer taller piloto en la colonia Providencia, una de las zonas más transitadas de Guadalajara. Roberto participó en cada aspecto del diseño, desde la distribución del espacio hasta la selección de herramientas y equipos, pero lo más importante fue el desarrollo de los protocolos de servicio. Roberto creó un sistema detallado para cómo cada vehículo sería recibido, diagnosticado y reparado. Insistió en que todos los diagnósticos incluyeran fotografías y videos mostrando exactamente qué estaba mal. Desarrolló un sistema de cotización transparente donde los clientes podían ver desglosados los costos de piezas y mano de obra. Estableció reglas estrictas contra recomendar reparaciones innecesarias, con consecuencias severas para cualquier mecánico que las violara. Durante el segundo mes, Roberto comenzó a reclutar y entrenar al equipo de mecánicos que trabajaría en el taller piloto. Visitó docenas de talleres en Guadalajara, observando discretamente cómo diferentes mecánicos trabajaban y trataban a los clientes. Eventualmente seleccionó a 6 mecánicos que demostraron tanto competencia técnica como disposición para trabajar con honestidad. Uno de ellos era un joven llamado Miguel Santos, de 24 años,
que trabajaba en un taller grande donde constantemente era presionado para vender servicios innecesarios a los clientes. Miguel había expresado su incomodidad con estas prácticas, solo para ser ridiculizado por sus compañeros. Cuando Roberto le ofreció la oportunidad de trabajar en un ambiente donde la honestidad era valorada, Miguel aceptó inmediatamente. «No puedo creer que realmente estén construyendo un taller así», dijo Miguel durante su primera semana de entrenamiento con Roberto. «Toda mi carrera he sentido que tenía que elegir entre ser honesto y ser exitoso. Nunca pensé que podría tener ambos». «Ese es exactamente el problema que estamos tratando de resolver», respondió Roberto. «Y te voy a decir algo, Miguel. Si esto funciona, si podemos demostrar que un taller honesto puede ser exitoso, no seremos solo nosotros. Otros talleres verán que funciona y empezarán a cambiar también. Podemos cambiar toda la industria». El taller piloto abrió sus puertas en octubre con una campaña de marketing enfocada en un mensaje simple pero poderoso. «Honestidad garantizada o te devolvemos tu dinero». Diagnósticos transparentes, precios justos, sin reparaciones innecesarias. La respuesta fue abrumadoramente positiva. En la primera semana, el taller atendió a 42 clientes. En la segunda semana, 73. Para la cuarta semana, tenían lista de espera. Lo más revelador fueron las historias que los clientes compartían. Una mujer llegó con una camioneta que otro taller le había dicho necesitaba un reemplazo completo de transmisión por 35,000 pesos. Roberto y su equipo diagnosticaron el problema real, un sensor de velocidad defectuoso que costaba 800 pesos reparar. Un hombre llegó con un Volkswagen que 3 talleres diferentes le habían dicho necesitaba un motor nuevo. Roberto descubrió que el problema era simplemente bujías mal instaladas en un servicio anterior. Cada historia confirmaba lo que Roberto había sabido toda su vida. La industria estaba llena de talleres que aprovechaban la ignorancia técnica de sus clientes, y cada cliente satisfecho se convertía en un promotor entusiasta, recomendando el taller a amigos y familiares. Al final de los 3 meses, Roberto se reunió nuevamente con Fernando en su oficina. El director general tenía una sonrisa enorme en su rostro mientras revisaba los números del taller piloto. «No solo estás cumpliendo con las expectativas», dijo Fernando. «Las estás superando dramáticamente. El taller piloto es rentable después de solo 3 meses. Nuestra tasa de clientes recurrentes es del 87%, y nuestras calificaciones en línea son casi perfectas». «Roberto, construiste exactamente lo que prometiste». «No lo hice solo», respondió Roberto modestamente. «Tengo un equipo increíble. Miguel y los otros mecánicos comparten la visión completamente. Lo cual habla de tu habilidad no solo como mecánico, sino como líder», observó Fernando. «Entonces, aquí está mi pregunta oficial. ¿Te quedas? ¿Estás listo para expandir esto a 20 talleres en los próximos 2 años?» Roberto no dudó ni un segundo esta vez. «Sí, absolutamente sí. Pero tengo una condición». Fernando levantó una ceja, intrigado. «¿Cuál?» «Quiero que cada nuevo taller incluya un programa de entrenamiento para jóvenes de comunidades de bajos recursos que quieran aprender mecánica automotriz», dijo Roberto. «Entrenamiento gratuito, herramientas proporcionadas y una garantía de empleo si completan el programa. Quiero que Grupo Drive no solo establezca nuevos estándares en cómo operan los talleres, sino también en cómo desarrollamos la próxima generación de mecánicos». Fernando se quedó en silencio por un momento considerando la propuesta. Era una adición significativa al presupuesto y a la complejidad operativa del proyecto. Pero mientras miraba a Roberto, vio la misma integridad y visión que Patricia había visto en ese pequeño taller en Santa Teresita meses atrás.
Hecho, dijo Fernando, extendiendo su mano. Tu condición se convierte en parte oficial de nuestro programa. Cada taller incluirá un componente de entrenamiento comunitario. Durante los siguientes 18 meses, la visión de Roberto se materializó de maneras que él nunca había imaginado posible. Grupo Drive abrió 20 talleres en 7 ciudades diferentes, cada uno siguiendo los protocolos que Roberto había establecido. La respuesta del mercado fue fenomenal. En una industria donde la desconfianza era la norma, Grupo Drive se destacaba como un oasis de transparencia y honestidad. El programa de entrenamiento comunitario se convirtió en uno de los aspectos más celebrados de la iniciativa. 180 jóvenes completaron el programa en el primer año y medio, con una tasa de colocación laboral del 94%. Muchos de ellos eran jóvenes que nunca habrían tenido acceso a educación técnica de calidad, pero ahora tenían carreras estables y bien remuneradas en la industria automotriz. Miguel Santos, el joven mecánico que Roberto había reclutado para el taller piloto, ahora dirigía su propio taller Grupo Drive en Monterrey. Otros graduados del programa habían abierto sus propios negocios, llevando consigo los valores de honestidad y transparencia que habían aprendido. La historia de Roberto comenzó a circular en la industria automotriz, primero como rumor y luego como leyenda. El mecánico que había estado dispuesto a reparar un carro gratis para una clienta que no podía pagar, que había rechazado las prácticas deshonestas estándar de la industria, incluso cuando significaba luchar económicamente, ahora dirigía una división multimillonaria de una de las empresas más grandes del país. Y lo más importante, lo había hecho sin comprometer ni un solo principio. 2 años después de su encuentro con Patricia, Roberto regresó a su antiguo taller en Santa Teresita. El local estaba ahora vacío. El letrero de Taller Medina, reparaciones honestas, aún colgaba sobre la puerta, descolorido pero resistente. Roberto se quedó mirándolo por un largo rato, recordando los años de lucha, las noches preocupándose por la renta, las veces que había rechazado trabajos deshonestos incluso cuando necesitaba desesperadamente el dinero. «Hiciste bien, papá», susurró Roberto al viento. «Te mantuviste fiel a tus valores y eventualmente el universo te recompensó por ello». Mientras caminaba de regreso a su carro, un BMW nuevo que Grupo Drive le había proporcionado como parte de su paquete ejecutivo, Roberto notó a un joven mecánico al otro lado de la calle luchando con el motor de un carro viejo. El joven parecía frustrado, sin las herramientas adecuadas para hacer el trabajo correctamente. Roberto cruzó la calle. «¿Necesitas ayuda?». El joven lo miró con desconfianza al principio, probablemente preguntándose qué quería un hombre bien vestido con un BMW. «Estoy bien, gracias». «Soy mecánico», dijo Roberto con una sonrisa. «Bueno, solía serlo. Ahora dirijo talleres, pero nunca pierdo la oportunidad de meter las manos en un motor. ¿Qué problema tiene?». Durante la siguiente hora, Roberto trabajó junto al joven mecánico, cuyo nombre era Carlos. Juntos diagnosticaron y repararon un problema con la bomba de agua del viejo carro. Mientras trabajaban, Roberto compartió historias y consejos sobre la industria, sobre la importancia de mantener la integridad incluso cuando era difícil, sobre cómo eventualmente la honestidad siempre encuentra su recompensa. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Carlos mientras terminaban. «Ni siquiera me conoce». Roberto pensó en la pregunta, recordando a su padre, recordando su propio viaje, recordando el día que Patricia apareció en su taller con un BMW con problemas que cambiaría su vida para siempre. «Porque alguien me ayudó cuando lo necesitaba», respondió Roberto, «y porque creo que el propósito de tener éxito no es solo disfrutarlo tú mismo, sino usar ese éxito para crear oportunidades para otros».
Antes de irse, Roberto le dio a Carlos su tarjeta de presentación. Si estás interesado en trabajar en un ambiente donde la honestidad es valorada, llámame. Siempre estamos buscando mecánicos buenos que quieran hacer las cosas de la manera correcta. Mientras Roberto conducía de regreso a su oficina, pensó en los últimos 2 años. Pensó en los 25 mecánicos que habían cobrado fortunas a Patricia sin arreglar nada, en su propia decisión de hacer el trabajo gratis y honesto, y en cómo esa simple decisión había desencadenado una serie de eventos que no solo transformaron su vida, sino que estaban transformando toda una industria. La lección, reflexionó Roberto, no era que la honestidad siempre es recompensada inmediatamente. Su padre había sido honesto toda su vida y nunca había sido rico. Roberto mismo había luchado económicamente durante años manteniendo sus principios. La verdadera lección era que mantener la integridad, incluso cuando es costoso, te define como persona de una manera que eventualmente crea oportunidades que nunca podrías haber imaginado. No había sido la búsqueda de riqueza o éxito lo que había llevado a Roberto a su posición actual. Había sido simplemente el compromiso de hacer lo correcto, de tratar a cada cliente con el respeto que merecía, de valorar la honestidad por encima del beneficio a corto plazo. Y paradójicamente, ese compromiso con valores que no tenían nada que ver con el dinero había resultado en un éxito financiero que superaba cualquier cosa que hubiera soñado. Esa noche, en su departamento nuevo, en una zona mucho más agradable de Guadalajara, Roberto recibió un mensaje de texto de Patricia. Acabo de ver tu historia en el periódico. Felicidades por el reconocimiento como uno de los innovadores del año en la industria automotriz. Siempre supe que encontramos a la persona correcta aquel día. Roberto sonrió mientras respondía. Gracias por darme la oportunidad. Pero la verdad es que tú y Fernando me dieron algo más valioso que un trabajo. Me dieron la oportunidad de demostrar que la honestidad y el éxito no son mutuamente excluyentes, que puedes construir algo grande sin comprometer tus valores. Esa lección vale más que cualquier salario. Al mirar por la ventana de su departamento hacia las luces de Guadalajara, Roberto reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido, de un humilde taller donde apenas sobrevivía a director de una división multimillonaria, de ser el único mecánico honesto en un mar de talleres deshonestos a liderar un movimiento que estaba cambiando los estándares de toda una industria. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no eran los logros profesionales o el éxito financiero, era el impacto en las vidas de otros. Los 180 jóvenes que habían encontrado carreras estables a través del programa de entrenamiento, los miles de clientes que ahora podían confiar en sus mecánicos. Los mecánicos honestos como Miguel, que finalmente tenían un lugar donde sus valores eran celebrados en lugar de castigados. Roberto recordó las palabras de su padre, dichas años atrás en el mismo taller donde todo había comenzado. Hijo, el éxito verdadero no se mide en cuánto dinero ganas, sino en cuántas vidas tocas positivamente. Un mecánico que arregla un carro honestamente no solo está reparando metal y cables, está construyendo confianza, está sirviendo a su comunidad, está dejando el mundo un poco mejor de como lo encontró. En ese momento, Roberto finalmente comprendió completamente la sabiduría de esas palabras. Su decisión de reparar el BMW de Patricia honesta y gratuitamente no había sido simplemente un acto de bondad aislado. Había sido la semilla de algo mucho más grande, un movimiento que demostraba que los negocios podían ser exitosos sin ser deshonestos, que la integridad podía ser rentable y que una persona común con valores extraordinarios podía efectivamente cambiar toda una industria.
Y mientras las luces de la ciudad brillaban ante él, Roberto supo que esta era solo el comienzo. Había encontrado su propósito, y ese propósito era probar, un taller a la vez, un mecánico a la vez, un cliente satisfecho a la vez, que la honestidad no era solo la mejor política, era la única política que realmente valía la pena defender. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Déjanos un like y comparte en los comentarios tu opinión. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido que vale la pena.